¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño? Una pregunta que podría hacer Charlie García, creo que era. ¿Qué es un diseño? O mejor dicho, ¿cómo podemos elegir entre diferentes diseños? Vamos a dar un ejemplo más simple. Si yo tengo que elegir entre diseños de calzado, ¿cuál sería el mejor diseño de calzado? ¿El diseño que mejor le queda a tu pie es el mejor que hay? ¿O es el que más te conviene? Entonces, para cada situación, el mejor diseño es el que corresponde a esa situación a la que voy a usar. O sea, que el diseño o la investigación que yo planteo va a tener un diseño determinado. Y lo que busca el diseño es tratar de hacer sobresaltar las diferencias entre las variables para que las diferencias que encontremos sea producto del diseño, ¿sí? Entonces existe una jerarquía en los diseños. Si bien uno tiene que pensar que elegir un diseño viene de la mano con elegir la mejor forma de separar las variables y que no haya confusión en el medio. ¿De qué manera voy a ir haciendo cada paso para cumplir los objetivos que me puse? Entonces, si uno tiene un objetivo de investigación, el diseño tiene que ir a responder ese objetivo de investigación, ¿sí? O sea que no hay un mejor diseño. Dependiendo cuál es la función que yo quiero tener, va a depender el diseño que tengo que elegir, en este caso de zapatos, ¿sí? Entonces, el mejor diseño va a depender de que si lo que quiero es que sea más cómodo, más barato, más duradero, ¿sí? O que, como había planteado, que marque más diferencias entre las variables. O que sobresalga, por ejemplo, aislar, por ejemplo, un factor de riesgo. Si lo que yo quiero es aislar un factor de riesgo, a veces el mejor diseño es exponer a dos poblaciones a ese factor de riesgo y a la otra no exponerlo. Y ver la variable de resultado que yo elija, ver cómo le fue, ¿sí? Ese diseño se llama un sello de corte, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el mejor diseño de una investigación? Si nos planteamos desde la pregunta, el que responde la pregunta de investigación, el que logra hacer que nosotros respondamos nuestra pregunta de investigación. El mejor diseño es el que permite cumplir la investigación, los objetivos de la investigación, y no lo vamos a ver, porque sería complejizar mucho el tema, pero también el diseño apunta a esto, ¿sí? A corroborar o descartar la hipótesis, ¿sí? Cuando yo corroboro y logro una decisión correcta, estoy manteniendo esa idea, esa solución que yo estaba planteando en mi pregunta de investigación. Entonces, yo me pregunté si los nadadores mejoran con MEP o con reposo, y encuentro que mejoran con MEP y no con reposo. Ese conocimiento, esa idea, esa hipótesis que yo planteaba, que era que el MEP cura el dolor inespecífico de hombro, o mejora el dolor inespecífico de hombro, quedaría corroborado, ¿sí? Si yo no encuentro datos de eso, tengo que descartar las hipótesis, ¿sí? Entonces, diseño de investigación, nombramos todas estas palabras. Problema, el problema se respondería con una solución tentativa que es la hipótesis, y la hipótesis queda plasmada en la investigación como el objetivo de investigación, ¿sí? Esa tríada es más o menos hablar siempre de lo mismo, porque en el problema, en la hipótesis, en el objetivo está la unidad de análisis y la muestra de la población, está las variables independientes, la variable dependiente cuando existe, ¿sí? O sea que cambiando la forma en que lo redacto, estoy siempre dando lo mismo, problema, hipótesis y objetivo, ¿sí? Pongo la hipótesis arriba, pero sepamos que no todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿sí? Las investigaciones que nosotros le propusimos, la serie de casos, no tiene una hipótesis acá, ¿sí? Porque es un estudio descriptivo, yo no voy a pensar a priori cómo se va a comportar la población. Yo lo único que soy voy a hacer describirla. Tengo una serie de pacientes y quiero describir. Y de ahí puedo generar una hipótesis. Por eso cuando uno mira acá, hipótesis descriptivas, tipo de investigaciones descriptivo, el diseño, vamos a ver cuál corresponde, y la flechita verde elige o va a explicativas después, ¿sí? A un tipo de investigación, un tipo de hipótesis explicativa. O sea que estos son generadores de hipótesis. Si bien existen hipótesis descriptivas,
Generalmente los trabajos o los tipos de diseño descriptivos generan hipótesis, sirven para generar. Si yo encuentro una regularidad en mis pacientes, los que sea, con lesión de cruzado y operados, y veo que todos responden de una determinada manera, tienen una determinada característica, esto me puede llegar a generar una hipótesis, una explicativa. Digo, bueno, porque pasa esto, los voy a tratar con tal cosa y voy a ver si sirve o no sirve, ¿sí? O sea que las series de casos, los estudios descriptivos, generalmente no tienen hipótesis por detrás, no tienen soluciones a las preguntas de investigación, solamente se plantea la duda y se describe. A diferencia de los ensayos clínicos, que son los experimentales, o las investigaciones analíticas, que ahí sí necesitamos una hipótesis, ¿sí? ¿Por qué necesitamos una hipótesis? Porque atrás de eso va a haber un análisis estadístico. Y el análisis estadístico necesita hipótesis para trabajar. Necesita algo para confirmar, o para corroborar, o para descartar, ¿sí? Lo que uno tiene que estar seguro de lo que está mirando es de la finalidad. La finalidad del estudio nos va a decir si van a ser descriptivos o analíticos. Esa es la primera gran división que uno hace sobre los ensayos, sobre los estudios, sobre los diseños, ¿sí? Los descriptivos se utilizan, como decimos, para generar hipótesis, y los datos son utilizados solamente con fines descriptivos. Y los estudios analíticos, ahí sí estamos tratando de establecer una relación causal entre un factor y un efecto, ¿sí? Una respuesta y un resultado, ¿sí? Diferente es de solamente describir, ¿sí? En nivel de jerarquía, la descripción es menor que el análisis, y mucho menos que la explicación, ¿sí? El análisis, yo digo que existe algún tipo de variación entre que es concomitante o algún tipo de relación, y la explicación dice esto varía porque la otra variable está influyendo, ¿sí? Como que le estoy dando todavía más a la explicación. Y la descripción directamente sería la jerarquía más baja. Después, según el control de asignación, y esto es lo que hablaba Mauro, que no tiene que ver con el muestreo, sino es como incluyo a los pacientes, sino cómo los asigno al tratamiento, o al estudio, o a la observación que voy a hacer. Si yo no hago nada como investigador, si solamente observo, se llaman estudios observacionales. Si el investigador lo asigna a un grupo determinado, o le asigna a un factor de riesgo determinado, es un estudio experimental, ¿sí? Después, de acuerdo al seguimiento, vamos a tener estudios transversales, donde no hay seguimiento, las mediciones se dan una sola vez, todas las series de casos, generalmente, por defecto, son estudios transversales, y hay series de casos longitudinales o estudios follow-up, se llama. Y los estudios de seguimiento, en el cual por lo menos, o longitudinales, tengo que tener por lo menos 2 mediciones de la variable, ¿sí? Lo mido en un momento y lo mido en otro. Si no hay 2 mediciones, no es longitudinal el estudio, ¿sí? Según el inicio en la relación cronológica, esto tiene que ver con cómo son los datos con respecto a mí como diseñador de la investigación. Pueden ser retrospectivos, cuando los datos se obtuvieron se realizaron previamente a cuando yo diseñé la investigación, ¿sí? Prospectivos, cuando los datos se generan posterior al diseño de la investigación. Y ambispectivos, esto lo vamos a dejar solamente para los estudios de corte con control histórico o cualquier tipo de comparación histórica, ¿sí? O sea, datos prospectivos, yo genero mi serie de pacientes para adelante y lo comparo con pacientes hacia atrás, ¿sí? Con pacientes de historia clínica o de ficha kinésica o de lo que se les ocurra. Esto, dirección temporal, tiene que ver con los ensayos, con los estudios observacionales. Dejemos algo, tal vez lo voy a decir ahora que viene después. Los ensayos clínicos siempre son prospectivos, ¿sí? No existe ensayo clínico, o no debería existir, por lo menos con el nombre, después de publicado de cualquier cosa. Uno encuentra abortos, diseños de aborto por todos lados. Pero no tendría que existir un ensayo clínico retrospectivo, ¿sí? Porque el ensayo clínico necesita control de variables, controlar variables confusoras, un montón de criterios que la retrospectividad no te lo permite. O sea, que utilizar datos secundarios no te lo permite. Entonces, siempre que hablemos de ensayo clínico estamos hablando para adelante.
¿sí? En los estudios observacionales puedo, de acuerdo a qué tipo de diseño elijo, ir hacia adelante, como se va a llamar ensayo de corte, o estudio de corte, o hacia atrás, que es el caso si controlo, ¿sí? Lo que cambia es que hacia adelante yo selecciono una población y veo una exposición a un determinado factor.